El Frente Unitario de Trabajadores le manda un ultimátum al gobierno de Lasso y también al gobierno entrante de Daniel Noboa. Pero este anuncio que hacen, más lo hacen por Daniel Noboa, para meterle presión al recién presidente electo. Y hacen un pedido muy justo, amigos, eso sí lo debo decir, un pedido muy justo del alza del salario básico, en donde ellos piden que se alce $100. Pero es que también, amigos, hay que ver cómo están los empresarios, los pequeños empresarios actualmente con esta situación de la cuota mensual que deben pagar a los EDO. Esa parte también es muy importante y muy delicada. Sin embargo, aquí va el mensaje que le dejaron a Daniel Noboa, peñiscando también a Guillermo Lasso. Escuchemos. Condiciones de las familias y de los trabajadores de nuestro país. Por eso es imperante exigir que haya una política salarial en el país para que se garantice un sueldo justo para todos los ecuatorianos. Le damos la palabra a nuestro compañero José Villavicencio. Él es el presidente de la UGT y presidente del turno del Frente Unitario de Trabajadores. Adelante, compañero José. Gracias. Queremos en primer lugar saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT y de las 6 centrales que conformamos el Frente Unitario de Trabajadores, EDOCUD, UNE, FEMIN, FENOGOPRE, CEULS, por darse cita a esta rueda de prensa que para los trabajadores es muy importante. En pocos días dejará Carondelet uno de los peores gobiernos que ha tenido el pueblo ecuatoriano, como es el señor Lasso. Y decimos esto porque deja agudizando las condiciones de los trabajadores, las condiciones económicas, sociales del pueblo ecuatoriano. No ha tenido la capacidad de garantizar seguridad para que exista una verdadera reactivación económica, ni tampoco generar fuentes de empleo en nuestro país. Lo que se ha agudizado es la precarización laboral, la informalidad en los ciudadanos ecuatorianos. 6 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa, que bordea los 8.500.000 personas, están en la desocupación. De cada 10 ecuatorianos, únicamente 3 tienen un empleo estable, el resto en la informalidad. De ese mismo porcentaje hay 3 millones de jóvenes entre 18 y 28 años que no han tenido el tema de acceder a un trabajo. Solo un 15%, el resto está en la informalidad, está en la desocupación, ganando por debajo del salario básico, incumpliendo la normativa y sobre todo las mismas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que dice y que habla del trabajo decente, y el trabajo decente lo entendemos con estabilidad, con salarios justos y con todos los beneficios de ley. Hoy se discute o se va a discutir en los próximos días el incremento para el 2024. Primero queremos informarle al pueblo ecuatoriano que el Frente Unitario ha recuperado el espacio del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios después de 14 años. Y hemos dejado planteado en la primera reunión que el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios debe discutir el tema de sueldos, el tema de política de empleo y el tema del nuevo Código Orgánico Integral Laboral y algunas normativas secundarias. Ese tiene que ser el rol del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Tiene que dar un giro de 180 grados. No puede seguir siendo el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios únicamente en 2 reuniones de los representantes de los trabajadores, de los empleadores, dirigido por el ministro del Trabajo. Porque en 2 reuniones el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios no puede determinar la situación económica, la situación social, la productividad y otros aspectos más referente al tema de la situación de los trabajadores para poder fijar un incremento para el 2024. Por eso es de que el Frente Unitario quiere darle a conocer al país de que primero ratifica la exigencia de que debe haber una política general de sueldos y salarios para el 2024. Y decimos esto porque desde el 2006 hasta la actualidad únicamente ha habido una fijación a un porcentaje que no bordea el 18%. En números redondos más o menos se benefician, que no deja de ser importante, alrededor de 400.000 personas, de una masa salarial de alrededor de 3.500.000 personas. Porque obviamente no existe una política general de sueldos y salarios, sino que han habido valores cada año
como pueden ustedes ver en este cuadrito. Y no hablamos entonces de una política general de sueldos y salarios. Por eso el primer elemento que planteamos que se debe discutir en una política general de sueldos y salarios. Segundo, necesitamos ir acortando la brecha entre el costo de la canasta básica familiar y el tema de el salario básico, $450 frente a 780 y en algunas ciudades $800. Ese salario básico ni siquiera cubre el 50%. Recuperar el poder adquisitivo es otro aspecto. Hay que dejar a un lado y condenar lo que se inventaron, el tema de los presectores. En la famosa ley de la productividad se inventaron los presectores diciendo que 6 familias conformaban el núcleo familiar y que todas trabajaban, entonces ya ganaban por encima de el costo de la canasta básica. Eso no es así, eso no dice la Constitución. Por eso es que el Frente Unitario, para en algo recuperar el poder adquisitivo, para en algo recuperar la economía, hay que incrementar una política general de sueldos y salarios para que exista circulante. Si hay circulante hay demanda, si hay demanda hay producción, y si hay producción hay fuentes de empleo para la gente que está en la desocupación. Por eso es lo que nosotros planteamos, de que debe haber un incremento de por lo menos el 22.22% del salario actual, que por lo menos cubra, decimos nosotros, el costo de la canasta familiar vital, que está en $550, y que los trabajadores en algo podrán por lo menos adquirir los 73 productos que tiene esa canasta. Ese es nuestro planteamiento que queremos darles a conocer a los trabajadores, al pueblo ecuatoriano, frente al tema de la postura del PUD frente al incremento salarial para el 2024. Muchas gracias. Gracias, compañero. Un salario justo no solamente es necesario para cubrir las necesidades y mejorar las condiciones de vida, sino también es vital para impulsar el desarrollo económico del país. A continuación, escuchemos a nuestro compañero Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUT. Buenos días, señores periodistas y señoritas. Para el FUT, para la CEDOCUT, para todo el pueblo ecuatoriano, cada fin de año es una encrucijada de pedir limosna, porque eso es lo que se llama. Si ustedes revisan lo que siempre hemos planteado, ha sido seguir exigiendo, respeten por lo menos la limosna, porque los empleadores ya están ofreciendo $6, que quede bien claro, dentro de todo ese nivel, y no quieren respetar por lo menos lo que dice la Constitución. Y el FUT se va a basar para el Ecuador, no para el movimiento sindical, para todos y todas los trabajadores del sector privado, porque es falso, ecuatorianos, que reciben un aumento todos. No se recibe todos. Reciben solo los que están menos de los 450. Si pasó de los 450 ya no recibe nada. Por eso es lo que el FUT plantea, debe de haber una ley salarial. Una ley donde estén todos cobijados, sector público y sector privado. Ustedes ven al sector privado ya más de cuántos años se ha venido dándole limosna. Al sector público, de cuántos años, son 10 años que no le han hecho ningún siquiera reajuste. Por eso le planteamos al país, dando la canasta, lo que ha dicho el compañero, ya en $800. Aquí en Quito, 817. En Cuenca está 803, en Guayaquil 800. Esa es, no decimos nosotros, está publicado por el INE dentro de todo ese proceso. Eso ponemos como una referencia para que el país sepa y vea cómo es lo que está. ¿Qué planteamos ahí? Vean, señores, el señor Lasso viene ofreciendo ofreció que llegaría a 500, ¿sí o no? Todos ustedes saben. Y repartió los 100 a 25. Ahora que cumpla también esa cantidad que él tiene que hacer dentro de todo ese proceso, y no que sea un ofrecimiento electoral y no cumplir con lo que dice el país. Siendo un gobierno que nos va debiendo todo, seguridad, empleo, salud, educación, realmente le quedó corto esto al país, y un gobierno que lo que pensó que era un banco y lo que piensan otros que son empresas. Nosotros planteamos que por justicia, llegaran a los $550, por justicia, haciéndole el reajuste de todo lo que está en la canasta para ir a un alcance. ¿Qué queremos recordar a la prensa? El FUT planteó hace años
y aquí hay periodistas con mucha experiencia, que hagamos un acuerdo nacional para ir alcanzando poco a poco en 4 años. Un ministro presentó, no voy a decir de qué gobierno, ustedes lo tienen y saben, presentó esa propuesta. El Ejecutivo le dijo, hasta aquí nomás. Esa ha sido la realidad. ¿Qué pensábamos nosotros? Que en 4 años vayamos gradualmente alcanzando hacia la canasta básica. Ustedes han de recordar, hubo en todos estos gobiernos, hubo 2 aumentos que se llegó, siendo igual, por respeto no voy a nombrar los nombres de los ministros, también los ministros tuvieron dentro de esa instancia y que fueron sacados de ese ministerio solo por esta cuestión salarial. Aquí lo que queremos también aclararle al mundo y al Ecuador, que es falso lo que dicen ahorita los empresarios, que el alza salarial ya no se puede meter o crear fuentes de trabajo. Falso. Un premio Nobel, ustedes han visto, y a tiempo les aclaró en el mundo y en el Ecuador que no era así, sino que lo que ha dicho mi compañero era circulante, crear circulantes dentro de todo eso. El momento que funciona con salarios dignos y un sueldo digno, que es la línea mundial de la Organización Internacional del Trabajo, eso todos ganaríamos, no que gana solo un sector u otro sector. Segundo, queremos también dejar bien claro, los empresarios en plena pandemia tuvieron también donaciones, lo que se llama mejor, ellos llaman recompensas a la crisis. El señor expresidente que vive por Paraguay, me parece, ese señor les dejó, acuérdense, en la ley humanitaria en plena pandemia. Les creyó que votó a más de 1 millón de trabajadores a la calle. Eso es lo que queremos recordar, eso no queremos. La revista Vistazo lo ha venido publicando, no hay tal pérdida para las empresas que, como ellos dicen, que han venido perdiendo y ahora sí perderían. Nosotros le pedimos a los medios de comunicación hacer conocer al país esta realidad, que no estamos aquí exagerando. Y el FUT está dispuesto a sentarse a discutir. Y exigimos, 1, al ministro del Trabajo, que es el presidente del Consejo, no le impide la ley ni el reglamento que puede convocar ya a una reunión. La propuesta del FUT de años, es que ese consejo no debe de funcionar, lo que decía mi compañero, solamente en noviembre, sino funcionar todo el año. Queremos saber nosotros ahorita qué comisiones sectoriales funcionaron, eso queremos saber, cómo están, el Banco Central que le diga al país, esto es lo que, así está la economía y de esta manera. Todo esto estamos tratando, estamos desarrollando dentro de este nivel. Y al gobierno nuevo que viene, el gobierno nuevo ofreció al Ecuador una de las cosas que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo, que entren los estudiantes realmente sin ninguna restricción, que entren a ser parte de las universidades. Tiene que hacer un acuerdo con las universidades y esperamos que cierto cumpla eso, que entren a las universidades. Y 2, él ofreció para nuestros hermanos, padres, familiares, tíos, jubilados, ofreció pagarles un básico. Le decimos al gobierno del señor Noboa, muy bien, pero pongan el 40%, ojo, no el 40%, que el sueldo salga de nosotros mismos, del seguro. ¿Por qué decimos de nosotros? Porque si no sale del mismo seguro social el aumento. Como él ofreció categóricamente, legalmente, eso, y le decimos a este gobierno, ojalá tenga ministros honrados que piensen por el Ecuador y no que vengan a cumplir lo que le dicen los partidos y los dueños de los partidos, porque ellos alquilan partidos y tienen una política solo de partido. Esta es la política del FUT, esta es la política de la unidad, no para los sindicatos, sino para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Los trabajadores no podemos permitir que la brecha entre ricos y pobres se vaya ampliando. Un salario justo nos da la posibilidad de invertir, nos da la posibilidad de consumir, por lo tanto, de generar empleo en los sectores populares. A continuación, le damos la palabra a nuestro compañero Wilson Álvarez, presidente de la FEMIR. Ahorita ya está acá. Andrés, Andrés, presidente de la UNI.
Ya, Presidente, quería que sí. El orden de representantes no altera la rueda de prensa. Bueno, buenos días, es un gusto. Mi nombre es Andrés Quispe, algunos ya me conocen, acabé de ser electo presidente nacional de la UNE en el Congreso del sábado 7 de octubre y quiero expresarles de parte de la nueva directiva a los y las periodistas nuestro reconocimiento de parte de la UNE Nacional. Y dos, decirles que en el caso de los educadores, los maestros y las maestras, junto al Frente Unitario de Trabajadores presentamos esta propuesta de incrementos de sueldos y salarios como parte de enfrentar el alto costo de la vida que viven los pueblos del Ecuador. Si ustedes revisan tanto la denominada canasta vital como la canasta básica, que no es otra cosa que un cambio de conceptos que en el fondo lo que termina es precarizando el trabajo y bajando las condiciones de vida, porque lo que no se señala desde los sectores pudientes son los datos del INEC del inicio de este año, en donde uno podría identificar que el 27% de la población ecuatoriana, es decir, más de 4.500.000 personas, sobreviven con menos de $89 mensuales, es decir, aproximadamente $3 al día. Y más de 1.500.000 personas sobreviven con menos de $2 al día, es decir, una extrema pobreza. Cuando el FUT presenta el elevar los sueldos y salarios, lo está haciendo de la mano de exigirle al gobierno entrante y también de cuestionar al gobierno de la banca que no cumplió con generar 1 millón de empleo de la crisis que viven los pueblos del Ecuador. Si queremos empleo digno, si ustedes revisan las declaraciones de quien se va a sentar en Carondelet, del señor Noboa, si ustedes revisan el plan de gobierno y sus declaraciones, él ofreció salarios dignos. Y para llegar a los salarios dignos ofreció revisar el monto e incluso sancionar a los empresarios que no cumplan. Pues bien, no hay salario digno y no hay reactivación económica si la gente no tiene capacidad de consumo. Y lo que estamos señalando es precisamente que por lo menos esa alza nos permita alcanzar los elementos básicos de la canasta, partiendo que no se puede justificar que varios hogares o varios trabajadores sostienen la vida económica de esas familias porque los datos de desempleo son cada vez más altos. Ustedes mismos como medios de comunicación cubrieron el 12 de octubre cómo miles de jóvenes en una feria de empleo y de emprendimiento en una de las provincias de la costa se fueron en avalancha solo por presentar su hoja de vida. Esa es la situación de nuestro país. Y si revisan los datos en materia educativa, la Senacid acaba de señalar que los jóvenes están abandonando sus carreras en la universidad particular en un 28% y en el caso de la universidad pública en un 13%. ¿Y cuál es la primera causa del abandono de las carreras universitarias según el INEC? El salir a buscar una fuente de trabajo. Entonces, el FUT presenta una propuesta global y una propuesta clara. Primero, incremento de alza de sueldos y salarios. Dos, el desarrollo de políticas sociales con presupuesto para la generación de fuentes de trabajo. Una forma para generar fuentes de trabajo es cobrar a los evasores de impuestos y de los cuales se podrían generar cientos de plazas de trabajo si hay la voluntad política. Y lo tercero es la capacitación en esos futuros trabajadores y ahí la educación juega un papel fundamental y entiéndase ahí la reforma al Código del Trabajo. Esa es la propuesta que el FUT presenta al país y al próximo representante de los pueblos del Ecuador en la presidencia de Carondelet. Son las palabras de nuestro compañero Andrés Quispe, actual presidente de la Unión Nacional de Educadores, en donde también se exige al gobierno un salario justo que permita generar trabajo, porque luego de la pandemia alrededor de 260.000 niños no regresaron a la escuela y según el INEC el 24% están trabajando y según la policía 1.326 niños de 8 a 12 años han sido aprehendidos delinquiendo junto con las mafias organizadas. No descuidar también, no hacer a un lado el número de jóvenes, 1.500.000 jóvenes ni estudian ni trabajan. Por eso es importante que al incrementar un sueldo justo, las posibilidades de contribuir para que haya una generación de empleos. Con esto le damos la palabra a nuestro compañero Wilson Álvarez, presidente de la FEDMIT. Buenos días a los medios de comunicación. Creemos importante, a nombre de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales y Provinciales, integrante del Frente Unitario, decirle al gobierno de la mentira, ofreció generar empleo, no lo hizo. Ofreció
aumento de salarios, no lo ha hecho, que íbamos a alcanzar salarios dignos. Le decimos al gobierno, al sector público ecuatoriano, a los trabajadores, desde hace 14 años no ha aumentado un solo centavo, en especial a los trabajadores municipales. No tenemos incremento desde hace 14 años. Nosotros, como Frente Unitario, estamos exigiendo al gobierno un incremento general de sueldos y salarios para tener la posibilidad de evitar estos problemas que ya son a nivel global. El aumento de la delincuencia, el aumento de la prostitución, el narcotráfico que está arremetiendo a los países y en especial a nuestros pueblos. Entonces nosotros, al gobierno, de la mentira, que ojalá, que ya le falta pocos días, cumpla por lo menos con ese incremento que dijo, voy a llegar a los $100 cuando yo ya termine mi periodo. Le decimos, cumpla, señor, ya que nunca hizo nada, ni generó empleo, por lo menos que vaya diciéndole al país, esto es lo que queríamos hacer y no pudimos hacer. Por eso el pueblo le dijo, ya váyase a su casa. No pudo ni con consultas populares, porque también le hemos dicho 8 veces no. Entonces ahora, como Frente Unitario, exigimos al gobierno, que ya le falta pocos días, el incremento de sueldos y salarios para tener una vida digna. Buenos días a todos y todas. Preguntas de los medios de comunicación. ¿Ha tenido algún acercamiento con el presidente electo para poder plantear estas demandas? No, porque está de viaje. Bueno, primero no hemos tenido ningún acercamiento con el nuevo presidente electo, porque como todos conocemos, está fuera del país. Sin embargo, el Frente Unitario ha planteado establecer una política de exigencia frente a lo que él ofreció en campaña. Luego, minutos después que el Consejo Nacional Electoral dijo que era el presidente electo de los ecuatorianos, planteó que va a devolver la sonrisa a los ciudadanos ecuatorianos con protección, con empleo, con libre ingreso, con el tema de pagar por lo menos un salario básico de pensión a quienes han servido al desarrollo de nuestro país, a los jubilados, y entonces el Frente Unitario establecerá una política de exigencia para que cumpla lo que ofreció en campaña. Esperaremos que obviamente se posesione para plantear estas exigencias, pero como vemos una cara diferente, pero al parecer más de lo mismo, porque sentarle en Carondelet al representante de la política neoliberal de las privatizaciones como el señor Dajid apunta que vamos a tener más de lo mismo y no un verdadero cambio. Señor Villavicencio, en dólares, ¿cuánto es la propuesta que ustedes manejan para el incremento salarial? No en porcentajes, por favor, que soy malo para las matemáticas, ¿no? Y otras cosas. Y en segundo lugar, ¿este porcentaje debería ser aumentado por este gobierno o debería ser una potestad del gobierno entrante, en este caso de Noboa? A ver, primero, ya en tema de valores, es un tema de incremento de $100. Primero para que se cumpla lo que se ofreció, tanto el que se va como el entrante. Porque el que se va dijo de que va a incrementar el sueldos y no lo ha hecho. O no le alcanzó el tiempo, por obvias razones. Segundo, el entrante dijo que vas a incrementar a 550. Entonces, cumpliendo lo que hemos planteado, una política de exigencia, cumpla con incrementar en el 2024. ¿Quién debe discutirlo? Es el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. El Frente Unitario ha planteado que se convoque. La normativa dice que habrán 2 reuniones en el mes de noviembre. Si no lo hace, tiene que hacerlo el Ministerio del Trabajo o el gobierno a través del Ministerio del Trabajo. No sé si le alcanza el tiempo al saliente, al señor Lasso, aunque el señor Cucalón ha dicho, voy a dejar fijando los 25. Nosotros hemos dicho, eso no es lo suficiente, cambiemos la realidad y discutamos una política general de sueldos y salarios. Entonces habrá que ver los tiempos, porque desde el día de hoy se han iniciado a entregar ya las credenciales a los asambleístas en provincias. Se habla de que se estará posesionando el nuevo gobierno el 25 de noviembre. Y por lo general el tema de el incremento de salarios para el 2024 o para los años se ha hecho en el mes de diciembre. Entonces habrá que ver los plazos, los tiempos, tanto del saliente como del entrante. Una precisión, $550 hasta para el 2024. Para el 2024, por eso es lo que nosotros planteamos, de que por lo menos el incremento debería cubrir el costo de la canasta familiar vital, que está en 550,74 centavos.
¿Para cuándo es la fecha fija para que se venza en caso de no tener la 30 de noviembre. Diciembre, perdón. El mes de diciembre. Noviembre. No, el Consejo Nacional del Trabajo tiene plazos para resolver el mes de noviembre. Si no lo hacen en el mes de noviembre, es el gobierno a través del Ministerio del Trabajo que lo hace y tiene hasta finales del mes de diciembre. Si no hay más preguntas. Señor Villavicencio, sí. Ahora, si bien es cierto, hay muchos sectores sociales que, por ejemplo, muestran una posición de diálogo con el nuevo presidente electo en caso de que ya se posesione el presidente de la República hasta el 25 de noviembre y les hace una invitación. ¿El FUD acudirá a esta mesa de trabajo, esta mesa de diálogo, o tendrán que primero analizarlo dentro de sus estructuras? El Frente Unitario siempre ha estado predispuesto a sentarse, no le corremos al debate, al diálogo y a las propuestas. El Frente Unitario, si es que es convocado, asistirá obviamente a dejar sentado cuál es nuestra postura y las necesidades que son las necesidades de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Si no hay más preguntas, queremos agradecerles a todos los medios de comunicación, no sin antes hacer público a nombre del FUD, de las organizaciones, de las centrales sindicales, de organizaciones sociales, nuestra solidaridad con el pueblo palestino, en especial quienes habitan en la Franja de Gaza, quienes están siendo brutalmente atacados. El pueblo palestino que vive en la Franja de Gaza tiene una tasa del 46% de desempleo y es la población más pobre del país. Nosotros nos solidarizamos con el pueblo palestino. Muchas gracias. Eso ha sido todo por el momento, amigos. Recuerde dejarme su opinión y si usted tuviera el poder de subir el salario básico unificado, ¿a cuánto lo dejaría como mínimo? Hágame saber su opinión en la caja de comentarios.